Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos el día de hoy. Estamos a 21 de julio de 2020. Es un placer y un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. El día de hoy, otra vez tenemos una sesión más de Jerry Velasco Presenta. El día de hoy, pues vamos a tener un tema bastante interesante que en lo personal ya me ha llamado la atención cuando conocí al invitado del día de hoy. Tuve la fortuna de conocerlo, de saber lo que hace, y creo que es una buena oportunidad que nos platique un poco acerca de su área de conocimiento. Voy a dar algunos segundos, unos minutos para que las personas empiecen a contactarnos, empiecen a saludarnos. Por ahí ya saben, si quieren dejar algún saludo, algún comentario, algún tema de lo que hemos estado hablando. Ya tenemos un mes, cumplimos un mes ya de esas transmisiones en vivo. La verdad es que comenzó como un proyecto como que, híjoles, no sé si fuera a dar resultado. La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta por parte de la audiencia y les agradezco por el apoyo que nos han estado brindando. Así que vamos a dar otros 2 minutos más para que la gente comience a conectarse. Y bueno, el día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca de la antropología empresarial. Es una nueva rama. Ya nuestro invitado nos va a explicar un poco más. Él es doctor y tiene pues toda una formación. Y bueno, igual aprovecho que el espacio para comentarles que próximamente en el siguiente programa vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional. Voy a tener mitos, el programa va a ser mitos sobre la inteligencia emocional. Va a estar una psicóloga amiga mía, muy querida, ya la voy a presentar cuando saque la publicidad. La voy a sacar, yo creo que el viernes. Y bueno, el día de hoy pues me siento muy contento. Ya pasaron unos minutos. Bueno, vamos a comenzar. Voy a leer un poco la reseña de nuestro invitado del día de hoy, pero antes, igual, un saludo, algún comentario que quieran hacer, pueden responder, pueden lanzar preguntas, nuestro invitado va a responder a todas aquellas. Y bueno, voy a leer un poco acerca de él, voy a leer su semblanza. Bueno, el doctor Barrera es un antropólogo corporativo, es consultor, orador y empresario. Su misión es ayudar a empresas y organizaciones a crecer de manera creativa e innovadora, con la confianza que puedan hacerlo de manera sencilla y relajada y divertida. Ayuda a empresas con herramientas de la antropología empresarial para diseñar nuevos productos o servicios, generar experiencias extraordinarias en clientes, transformar la cultura organizacional y aumentar las ventas y utilidades del negocio. Él estudió una maestría y un doctorado en antropología sociocultural en la Universidad de Washington, en Seattle, de Estados Unidos, y aprendió a hablar fluidamente inglés, francés y alemán, o sea, trilingüe. Y estuvo cerca de 12 años ininterrumpidamente fuera de México, conviviendo y trabajando en 23 países en Europa, África, de Norte y Centroamérica. O sea, tiene un gran recorrido, tiene bagaje, tiene experiencia, y eso es muy bueno. Y por último, ha logrado resultados rentables con sus empresas de todos los tamaños y con la confianza de que puede hacerlo de manera sencilla y efectiva. Tiene historias de casos de éxito que lo pueden contar en los artículos que publica en su blog de Antropología Corporativa. Y pues vamos a darle la bienvenida en estos momentos a mi querido amigo, el doctor Oscar Barrera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Es un gusto, Jerry, estar contigo y en tu programa. Muchas gracias por la invitación y a toda tu comunidad de seguidores. Es un placer y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Ya veo que tenemos personas, un poquitas ahorita 5, ya han dado 4 likes. Pero bueno, en el transcurso de la sesión se van a ir conectando. Híjole, Oscar, la verdad es que es la primera vez que tengo la oportunidad he charlado contigo en pasillo, siempre a las carreras, pero bueno, ya ahorita tengo la oportunidad de entrevistarte y conocer más acerca de lo que haces. Creo que eres de las pocas personas que está innovando en un área completamente nueva. Eso te lo admiro, porque en lo personal yo ya sé lo que es pasar por eso con la psicología positiva. A mí me tocó aquí en Veracruz ser punta de lanza, estar, vaya, dices psicología positiva, me decían a mí, y ¿qué onda? ¿Qué es eso, no? Me hacían bromas, ¿no? Hay psicología negativa y cosas así.
Pero bueno, tú eres un pionero aquí, al menos en Veracruz y en México, sobre la antropología empresarial. Yo, cuando la escuché de ti, te dije, ¿cómo que empresarial? O sea, si la antropología estudia a las culturas, no a las empresas, o a ver cómo está la onda, ¿no? Y ya tú muy amablemente me explicaste. Entonces, Óscar, antes de que me comiences a hablar acerca de la antropología, cuéntame un poco de ti, cómo fue que decidiste estudiar antropología, por qué te fuiste a Estados Unidos a estudiar allá un doctorado, platícanos para que la gente te conozca un poco más. Fíjate que siempre he sido una persona muy curiosa. Una de las cosas que me ha caracterizado es siempre aprender. Tengo yo esa pasión por siempre estar descubriendo y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, yo me fui cuando terminé mis estudios de licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, yo estudié una carrera de licenciatura en turismo con una especialidad en planeación y desarrollo turístico. Entonces, para hacer mi tesis de licenciatura, me fui 2 años a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e hice una investigación en aquel entonces sobre un pueblo indígena que se llama San Juan Chamula, y mi idea original... Sí, muy famoso, ¿eh? Muy famoso. Sí, y mi idea original era hacer un proyecto turístico local para que los beneficios del turismo se quedaran en la comunidad de San Juan Chamula, porque los turistas se quedan en la ciudad de San Cristóbal y la derrama económica se concentra ahí, y los indígenas prácticamente se vuelven solamente objetos de turismo y no sujetos de turismo. Entonces, cuando estuve ahí en San Cristóbal de las Casas, conocí muchos antropólogos y quedé yo fascinado, verdaderamente fascinado, de la forma en cómo ellos entendían la realidad. Y por eso yo dije... ¿Cómo la entendían ellos, su realidad? La forma de verlo era, por ejemplo, te platico el caso me encuentro con un antropólogo muy brillante, que hasta la fecha lo sigo considerando el antropólogo más brillante que he conocido. Él es mexicano y se llama Enrique Santillán. De hecho, a él le dediqué mi tesis doctoral, y porque gracias a él quedé yo fascinado con la antropología. Recuerdo que en las charlas que teníamos me decía, Óscar, está muy padre que desees hacer un proyecto turístico en San Juan Chamula. Dice, pero ¿te has preguntado por qué todos estos años los indígenas no han desarrollado una industria turística local para servir y atender a los turistas extranjeros, que es principalmente los extranjeros son los que visitan San Juan Chamula? Dice, ¿por qué no han desarrollado comercios más allá de las artesanías? ¿Por qué no hay hoteles o restaurantes para atenderlos? Y me dice, no es porque los indígenas sean tontos o no tengan una visión empresarial. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hacían...? Exactamente, y él me decía, quizás hay algo en su cosmovisión que no muestran interés en relacionarse con los turistas más allá de la prohibición de fotografías o más allá del intercambio comercial entre las mujeres principalmente que venden artesanías. Dice, entonces, ¿por qué no lo investigas? ¿Por qué no investigas cómo los indígenas perciben, entienden y cuál es el imaginario de los indígenas sobre los turistas? Te retó. Él te retó, te dejó un reto. Sí, no, pero me pareció algo tan simple, pero tan profundo y obvio, ¿no? O sea, si voy a proponer un proyecto turístico local, pues por lo menos preguntarles a los indígenas cuál es su percepción, ¿no? Y por antonomasia también preguntarle a los turistas cómo percibían a los indígenas, ¿no? Cómo los perciben, cómo es el imaginario, y ver cómo ambos imaginarios, ambas identidades se intersectan para hacer las relaciones sociales posibles, así como se manifiestan tal cualmente, ¿no? Claro. Pues muy interesante. Entonces, fíjate, yo no sabía que eras licenciado en Administración de Empresas Turísticas. O sea,
Siempre pensé que había sido antropólogo, maestro en antropología, doctor en antropología, es como que lo común, ¿no? Es interesante que tengas esta formación y que hayas cambiado. Digo, en algún momento me imagino que en algún momento tuviste que haber como que encontrado un cruce entre las dos carreras, me imagino. A veces parecería inverosímil no, que carreras diferentes no se llegan a cruzar, pero a veces sí se llegan a cruzar en ciertas áreas. Bueno, y al final, ¿qué descubriste? Digo, ya para pasar a otro tema, ¿qué descubriste de por qué? Digo, me quedo con la duda, no sé si lo que descubriste tú ya no te dio tiempo de seguir. Pues precisamente por este conandro fue que decidí volverme antropólogo porque me pareció fascinante, porque las personas no se relacionan solamente bajo un razonamiento lógico, un razonamiento económico, sino hay también otro tipo de valores y principios que hacen a las personas interactuar o no interactuar con otros. En este caso, los indígenas de San Juan Chamula tienen un egocentrismo bastante fuerte, que de hecho son una comunidad indígena, un pueblo indígena que se ha caracterizado por su arraigo y por tener una fuerte identidad. Y, sí, cierto. Cierto. Y interesantemente, al percibir, cuando yo entrevistaba a los indígenas, yo les preguntaba, bueno, cómo los veían, qué características tenían, etcétera. Pude darme cuenta que la presencia de extranjeros magnifica y revitaliza el egocentrismo chamula. ¿Por qué? Porque dicen, mira, estas personas blancas les llaman turistas, porque no tienen nombre, no son seres humanos, son turistas. Okay. Los turistas viajan desde países muy lejanos a vernos. Y nos vienen a ver, porque nosotros somos los Viniquetic. ¿Los qué? Viniquetic en Tzotzil significa el hombre verdadero, los hombres verdaderos. Entonces, era muy interesante cómo este sentido de superioridad cultural que se asumen los indígenas de San Juan Chamula y que hacen, y en esa cosmovisión o en esa visión, hacen que los turistas extranjeros reconfirmen esa diferencia cultural. Porque los turistas son gente que no tiene cultura. Y como no tienen cultura, por eso vienen hasta México a visitar a los indígenas de San Juan Chamula. Ese es el interesante e imaginario. Y por otro lado, tú ves, platicando con extranjeros, ellos se perciben que poseen una cultura occidental que es perniciosa y que es dañina y que es tóxica. Entonces, vienen o viajaban a San Juan Chamula a ver las últimas reminiscencias, lo que quedaba de cultura tradicional antes de que lo erradique y lo extermine el capitalismo. Es interesante, yo he escuchado mucho de San Juan, son muy celosos, prácticamente ahí gobiernan ellos, y eso es algo que a ellos no les agrade, te sacan, te expulsan del pueblo, te dan bajín, te cobran por las fotos, no te permiten, creo que entrar hasta cierto punto te cobran casi por, no sé si por entrar a las iglesias o no, nunca he ido, ¿no? Pero es más o menos lo que he escuchado y que son como que entre ellos buscan casarse, ¿no? Se casan entre ellos mismos, es raro que ellos salgan a casarse y regresar, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, hasta lo que sé de San Juan Chamula, pero pues es muy interesante cómo describes, ¿no? Precisamente hablando de la antropología empresarial, yo tenía entendido que la antropología se dedicaba exclusivamente al estudio de culturas. Cuando yo te conozco, por ahí, ¿qué será? Hace 4 años, Oscar, me comentaste sobre lo que tú hacías. Y bueno, te voy a ser muy honesto, no tenía ni la más idea de cómo es que la antropología podía estudiar a las empresas. Digo, al final son grupos. Digo, ahora ya lo entiendo porque empecé a investigar, pero en ese momento, o sea, mi visión era muy corta. Y creo que ahora tiene sentido, ¿no? Le encuentro sentido porque pues, si al final estudias una cultura, es un grupo de personas, ¿no? Y una empresa es un grupo de personas también que tienen interacción. Entonces, ya para comenzar, platícanos qué es esto de la antropología empresarial, cómo surge en México, cómo llega a México, cómo surge primero, de dónde surge y después cómo es que llega a México. Bueno, empecemos primero por qué es la antropología. La antropología estudia al hombre en sociedad.
su cultura. Su cultura, llámese la forma en cómo los seres humanos ven, perciben y se relacionan entre ellos, ¿no? Cómo ellos perciben el mundo y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Es la forma de ver y hacer las cosas en el mundo. Entonces, vemos que hay diferentes culturas en el mundo y de la misma forma como hay diferentes culturas desde las culturas aborígenes, tribus en África, pueblos indígenas en Latinoamérica, aborígenes en Australia, etcétera, o los Yanomamo en el Brasil. Tradicionalmente la antropología estudiaba comunidades tradicionales o sociedades tradicionales, pero la antropología ha evolucionado tanto de que ahora estamos también en las empresas y en los negocios, porque estarás de acuerdo que una empresa es muy similar a una comunidad tradicional, a una sociedad tradicional. ¿Por qué? Claro. Porque hay códigos de conducta escritos y no escritos. Así es. Hay reglas, hay liderazgos, hay luchas por el poder, hay historias, hay mitos. Así es. Sí, concuerdo contigo. Sí, entonces la antropología tiene mucho que aportar porque las mismas metodologías que nosotros utilizamos para entender comunidades tradicionales, ahora las llevamos a las empresas para transformar y mejorar la cultura organizacional, hacer ambientes laborales más sanos, ayudar en el liderazgo de sus líderes y también lo llevamos al mundo de los negocios para que las empresas puedan entender mejor a sus clientes, a sus consumidores y puedan resolver en forma cabal y efectiva sus necesidades, deseos y aspiraciones de los clientes. Fíjate que lo que acabas de decir es interesante. En una empresa, en una organización, hay luchas de poder, hay mitos, rumores, e incluso hasta leyendas a veces, ¿no? Hay esta parte de códigos. Fíjate que es bien interesante porque a veces nosotros tenemos nuestra cultura en casa, nuestros valores, y llegamos a una empresa y pues ellos tienen su estructura, ¿no? Y a veces a lo mejor puedan ser diferentes a los que nosotros tenemos, y sin embargo, por el contexto tenemos que adaptar esos nuevos valores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor en una empresa que se dedique a la tecnología, la innovación no sea algo que yo tenga, pero al trabajar ahí, de alguna forma me obligo a aprender sobre innovación o a estar más activo. Otro ejemplo se me viene a la mente, por ejemplo, cuando estuve yo trabajando, cuando entré a TAMSA, ahí te dicen que la lengua oficial es el inglés, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a hablar en inglés, no hablo mucho el inglés, y sin embargo muchos documentos te llegan en inglés. Entonces, digo, si quieres pertenecer, si quieres entender más al contexto de trabajo, pues le tienes que entrar al inglés, o sea, no hay de otra, es el medio de comunicación oficial de la empresa. Y es parte de no, o sea, tienes que adaptarte, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo surge? ¿De dónde surge la antropología empresarial? ¿Hay algún país que sea la cuna o la meca? ¿Alguna universidad en especial? Regularmente siempre hay un líder y una universidad que se considera como que la meca de cualquier nueva rama. Entonces, no sé si me puedas explicar para que las personas conozcan. Pues ya tiene bastantes años. En México tiene relativamente pocos años. Yo soy uno de los pioneros o prácticamente el primer antropólogo corporativo que trabaja como consultor para las empresas, el primero en México. Y en Estados Unidos lleva bastantes años. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando mi doctorado, había varios compañeros y ya ex compañeros egresados que ya estaban trabajando para Microsoft, para esta empresa de aviones que está en el estado de Washington, en Seattle, ¿cómo se llama? Boeing. Boeing. Y también para Intel. O sea, empresas grandes. Boeing es grande, es pionero en aeronáutica, Intel en procesadores y Microsoft, pues bueno, ya, ¿qué decimos, no? Tenía yo amigos que viajaban a Asia, bueno, antropólogos amigos que viajaban a Asia, y se pasaban tiempo con familias a estudiar las dinámicas entre cada miembro de la familia y los aparatos electrónicos. ¿Cómo? A ver, está interesante. ¿Por qué dedicaban tiempo
a estudiar a las familias con aparatos electrónicos. Sí, porque podían ver que diferentes miembros de la familia tenían diferentes necesidades en cuanto a equipos y en cuanto a equipos electrónicos. Por ejemplo, pudo ver que los jóvenes pasaban tiempo en las computadoras y necesitaban procesadores muy rápidos. De ahí fue que Intel sacó procesadores específicamente para videojuegos, para utilizar, para crear computadoras para procesar gráficos de alta velocidad. Y eso fue gracias a las investigaciones de los antropólogos, porque vieron que jóvenes tenían otro tipo de necesidades que personas de negocios o que la ama de casa. Entonces, estos insights antropológicos ayudaron a que empresas como Intel pudieran desarrollar productos específicos entendiendo las necesidades y entendiendo las idiosincrasias de los usuarios. Claro, porque si soy un joven y lo utilizo la computadora para música, videojuegos, obtengo una mejor experiencia si mi procesador es rápido, ¿no? Claro. Entonces, creo un producto que vaya precisamente a cubrir las necesidades de los jóvenes, ¿no? Yo no sabía que los antropólogos habían hecho ese descubrimiento y es interesante. Sí, de hecho, una de las pioneras de la antropología empresarial precisamente es de la empresa Intel. Fue una de las primeras empresas. La empresa Intel ha sido de las primeras que y me imagino que todavía la siguen utilizando. Sí, por supuesto. Intel tiene una plantilla impresionante de antropólogos que trabajan en diferentes partes del mundo, estudiando las diferentes necesidades de los usuarios. Claro. Y también ahora antropólogos que estudian las relaciones al interior de la empresa, porque tú estarás de acuerdo que un programador o un diseñador de software, pues no tiene ni la menor idea y muchas veces son tan expertos en sus conocimientos de software que no tienen la menor idea. Ellos saben cómo crear un software, pero no tienen en cuenta las necesidades, ¿no? Y es donde entra la antropología. La antropología ayuda a que estos diseñadores creen productos que sean compatibles con los valores de las personas, ¿no? O sea, ya no es solamente tener una computadora súper rápida, sino una computadora que hable y que se identifique con la identidad de las personas que la usan, ¿no? Claro, y así vas directo, o sea, ya tienes un mercado meta y vas directamente a ellos, no que sacas el producto y luego tienes que hacer campañas o a veces no sabes ni cómo venderlo, porque suele pasar, hay empresas que sacan productos y luego no tienen ni la más remota idea de cómo venderlo, y aquí por lo que veo Intel es como que primero identifico la necesidad, creo un producto para esa necesidad, y creo que está centrada por lo que yo estoy viendo, está centrado en la persona, ¿no? La solución, el producto. Déjame, te cuento un excelente ejemplo que ilustra muy bien la sinergia entre la antropología y los diseñadores de software o los diseñadores de hardware. A ver, adelante. Esto es en Estados Unidos, donde en el ámbito de los dispositivos médicos, son empresas que se dedican a estar en el ámbito de la medicina y hacen dispositivos médicos. Entonces, están los ingenieros que son unas personas muy sabias, conocen muy bien de ingeniería y saben hacer cosas con ergonomía, con robótica, etcétera. Pero entonces los antropólogos estuvieron entrevistando a una persona que llevaba ya 5 años sin poder caminar. Y esta empresa estaba tratando de diseñar un equipo que ayudara a esta persona a caminar. Entonces, en una de las historias, esta persona dice, tuve un sueño anoche y mi sueño fue que yo me vi que me levantaba de mi cama, caminaba hacia la puerta que da hacia el jardín, la abría, dice, y veía yo el jardín. Dice,
y me sentía yo tan bien. Entonces, con ese tipo de historias, puedes ir con el ingeniero y hacerle ver que creen un producto para que mueva fierros de aquí a allá, sino para que una persona, un ser humano, pueda ver la luz del día, que sin esos aparatos no lo va a poder ver, ¿no? Con esos aparatos va a poder ver el jardín en la luz que por 5 años no ha podido ver, ¿no? Y un ingeniero puede entonces ya apropiarse de esos valores y crear el hardware con una motivación humana. Ya no es solamente crear fierros. ¿Sí me explico? Entonces, las historias... Claro, porque lo que hace a nivel psicológico, lo que sucede, bueno, ahorita con lo que estás comentando, yo como psicólogo te puedo decir que entonces se enfoca a un propósito mayor, no simplemente voy a trabajar nada más porque me piden algo, sino ya tiene un sentido, ya tiene un valor, ya tocó fibras emocionales y entonces hace que lo que vaya a diseñar ya tenga un propósito mucho más grande de nada más porque me lo están pidiendo, sino porque voy a ayudar a una persona. En pocas palabras, los ingenieros se dedican a cubrir necesidades. La antropología provee los valores y el sentido. ¿Por qué hacerlo? Fíjate que eso lo rescato, está muy padre lo que acabas de decir, Oscar, porque es precisamente, digo, y aquí yo veo un cruce entre la psicología, cuando nosotros llegamos a un grupo de trabajo que están desmotivados, pues sí se puede hablar de liderazgo, del mal clima y todo, pero uno de los puntos que a veces nos cuesta trabajo recuperar equipos desmotivados es encontrarle un sentido del por qué deben de permanecer todavía juntos. Y es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Creo que es lo más complicado, valores y esta fibra emocional es lo más complicado que puede hacer ya sea en psicología, antropología, sociología, otra área, porque el ser humano es complicado, o sea, no son máquinas, o sea, vaya, creo que eso lo que comenta lo que acabas de comentar, la historia es muy buena para saber lo útil que es, ¿no? Encontrarle un sentido, un valor a las nuevas creaciones o a las nuevas innovaciones. Fíjate que ahorita que me estás contando con esto, a mí me gustaría, por ejemplo... Déjame comentarte algo que en lo que estoy trabajando, ahorita que mencionas este tema de valores, en las empresas generalmente es un proyecto que actualmente estoy ahorita en desarrollo, o estoy desarrollando. Generalmente, si te vas con los capacitadores o las personas que dan cursos y entrenamientos sobre valores, se van sobre la capacitación tradicional, es, no sé, sobre la ética, principios, la honestidad, la generosidad, etcétera. Pero algo que me tocó vivir con una empresa es precisamente que se vivan los valores, pero de una forma integral. ¿Cómo? A ver, explícame cómo integrar. ¿Y a qué voy? En donde la cultura de la empresa es una cultura de valores y no solamente de que seas honesto y que no te lleves las plumas de la empresa, ¿no? O no te lleves el mouse, ¿no? Sino que, ¿a qué me refiero con la cultura? Por ejemplo, en una empresa con la que actualmente, estuve trabajando, pero tengo ahorita una fuerte relación, ellos me ayudaron a colocar 10 gatitos en adopción que yo rescaté. Y que yo conozco a la gerente de recursos humanos y ella me ayudó enviando mensajes a todo el personal para decir quién estaba interesado en adoptar esos gatitos. Y gracias a su apoyo se pudieron adoptar varios gatitos por esa empresa. Y habla de los valores de esa empresa, no es solamente de valores abstractos, sino que en la cultura de la empresa se aprecia la vida y se aprecia de ayudar a los demás, ya sea un gato o ya sea otro ser humano, ya sea un cliente. Sino la cultura de la empresa es genuinamente ver por los demás. Eso es muy interesante. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo con un gatito, ¿por qué no? Entonces, claro. Es un buen ejemplo de cómo ahora las empresas se están transformando y están innovando, creando
formas, no creativas, sino formas más humanas de desarrollar la cultura al interior de una empresa. No solamente el discurso de la honestidad o la generosidad, etcétera. Fíjate que ahorita que comentas esto, yo soy psicólogo organizacional, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas empresas y sabes que es complicado, es complicadísimo crear una cultura de valores. Están los valores pegados, pero no los viven, no los viven. Exacto. Y dan por sentado los líderes que el estar pegados y visibles, la gente los tiene que adoptar y los tiene que vivir. Algo que nosotros hacemos los psicólogos es hacer campañas de intervención donde les damos flyers, les damos correos, les ponemos camisas con ciertos valores, hacemos dinámicas de integración con esos valores, les traemos personas parangones que encarnan esos valores, que den pláticas donde expresen cómo ese valor lo han encadenado. Y se hace una dinámica muy padre y como que tienen mayor aceptación, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente están las personas escuchando sobre esos valores. Lo ideal es buscar los valores de la empresa. Pero es complicado porque ciertas personas, lo más difícil yo creo que es cambiar el valor de una persona, o sea, es complicadísimo, no es algo de la noche a la mañana, de ahora voy a hacer esto, ¿no? Por eso se necesita un reforzamiento constante, que la empresa esté comprometida, que sientas que el valor que, por ejemplo, la honestidad, ¿no? Que realmente eres honesto, personas donde pues a lo mejor mintieron, por ejemplo, se me viene a la mente un caso donde una de las empresas que me tocó trabajar, buscaba la resiliencia como valor, porque era una empresa que había tenido muchos altibajos, ya había a punto de cerrar varias veces, pero siempre había algo que los hacía repuntar de nuevo, ¿no? Entonces querían y metieron el valor de la resiliencia, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue llevar personas, por ejemplo, sillas de ruedas, que habían perdido un brazo, de cómo afrontaron la adversidad, ¿no? Y había trabajadores que lloraban y se quedaban así pensando, y el mensaje era, o sea, ustedes son resilientes porque la empresa todavía sigue andando, ¿no? Y después de vivir estas dinámicas, de preguntarles a ellos en qué momento has sido resiliente, cómo afrontaste esa situación, hubo una mejora muy, muy grande, hubo mayor compromiso, empezaron a faltar menos, empezaron a llevar entre ellos mejores, pero eso que te estoy contando fueron 6 meses de trabajo, o sea, no fue con una plática, no fue con un correo, no fue con un flyer, o sea, fue bombardear a la gente sobre la información de la resiliencia. Entonces ahí me doy cuenta que lo que tú comentas, o sea, es que el trabajo del antropólogo, no es fácil. Lo que acabas de comentar del caso de la ingeniería, encontrarle un propósito, un sentido, siento que no es mucho trabajo, pero no es sencillo, y creo que tiene eso el valor de lo que ustedes hacen. Y son, me imagino que muchas horas estar observando, estar analizando discursos, no sé. Sí, fíjate, déjate que te comento de otro caso, porque una de las aportaciones que hace la antropología es precisamente en la transformación de la cultura organizacional de una empresa, además de las cuestiones de innovación. Claro. Déjate que platico un caso propio de una empresa, un caso de éxito de una empresa con la que estuve trabajando. Esta empresa me llamaron porque tenían una fuerte rotación de personal, ¿no? El año anterior cuando empezamos a trabajar, habían perdido el 30% de su personal. Y esto es por conflictos internos. Y habían perdido el vendedor estrella, ¿no? Fue un fuerte golpe para el área comercial. El vendedor estrella se fue porque es casado y se había involucrado con una de las vendedoras, ¿no? Y los principios, los valores estaban muy mal en esa empresa. Entonces llamaron al antropólogo. Y efectivamente, como bien dices, parte de la metodología de los antropólogos es la observación. Entonces, durante 2 semanas me la pasé observando lo que pasaba en el área comercial, lo que pasaba en el área operativa, lo que pasaba en las oficinas, en el área de administración, simplemente observando, tomando notas, y pude en ese tiempo tener una radiografía de lo que estaba ocurriendo.
Y me di cuenta, Perdón, antes de que sigas, o sea, tú te metiste a cada área y a cada departamento a observar, a escucharlos, a interactuar, sí, ¿o cómo? todos sabían de que el antropólogo estaba ahí para hacer un trabajo de consultoría y que iba a ver y que mi misión era transformar la cultura organizacional. Entonces, durante esas 2 semanas me la pasaba sentado ahí observando, escuchando las conversaciones y tomando notas. Yo observando el lenguaje corporal de la gente, observando la forma y el tono en cómo ellos se referían uno al otro. Tú sabes, el lenguaje corporal dice más que 1000 palabras. Sí. En antropología se dice que las personas dicen con su cuerpo lo que no pueden decir con palabras, ¿no? Sí, cierto. Entonces, así yo pude ver los conflictos, las tensiones, así como las fortalezas de la empresa con la simple observación. Y esa es la gran herramienta que tenemos los antropólogos, la observación participativa. No tengo yo necesariamente que hacer entrevistas. Sí hice algunas entrevistas, pero la gran fortaleza es la observación. Porque cuando entrevistas a una persona, te dice lo que piensa, no te dice quién es. Claro. Entonces te dice cómo actuaría de forma ideal o ante ciertas situaciones, pero son meras abstracciones mentales que las articula en forma verbal. Pero cuando los ves en acción, no hay manera de que mientan, ¿no? Oye, mi papá decía, si quieres conocer las verdaderas intenciones de una persona, fíjate en lo que hace y no en lo que dice. Eso es lo que hacemos los antropólogos. Entonces, observamos, tomamos nota y después empezamos a decodificar y interpretar todas esas anotaciones y a llegar a conclusiones. Entonces, en el caso de esa empresa, me di cuenta que había que hacer literalmente una cirugía, una transformación bastante fuerte, pero nos íbamos a enfrentar con resistencias. Entonces, apliqué una metodología y esta metodología se llama OCAE, por sus siglas en inglés, que se llama Diagnóstico de Cultura Organizacional. Así se llama esta herramienta. Y encontramos con ese diagnóstico de que la cultura prevaleciente era una cultura jerárquica. Es decir, los dueños de la empresa dictaban las reglas y las normas, los castigos, y todos tenían que obedecer las instrucciones de los jefes. Entonces, también se había creado esa cultura de no iniciativa, simplemente yo obedezco órdenes y no voy más allá. Okay. Y una cultura también bastante punitiva, ¿no? Sí, de castigar. Entonces, parte también de ese diagnóstico y de utilizando esa metodología, nos dimos cuenta que con la participación de todos, en la realización de este taller de OCAE, de desarrollo de cultura, de diagnóstico de cultura organizacional, nos dimos cuenta que todos deseaban una cultura adocrática. Ya no querían tener una cultura jerárquica, sino querían tener una cultura adocrática en la empresa. ¿Qué significa tener una cultura adocrática en la empresa? La cultura adocrática es la antítesis de una cultura jerárquica. La cultura adocrática es una empresa en donde las personas toman decisiones, hacen aportaciones, hacen sugerencias y se hacen responsables de las decisiones que toman. La cultura adocrática es una cultura que se ve principalmente en empresas de tecnología, donde se tiene que innovar, donde se tienen que hacer nuevos proyectos, nuevas ideas. Y es el caso de Google, por ejemplo, el caso de Apple, el caso de... trabajan por objetivos, más que nada trabajan por objetivos. Sí, pero principalmente es este aspecto, este ingrediente en donde las personas contribuyen, aportan con sus ideas y se hacen responsables, este concepto de accountability, o de se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Claro, es lo que hacen. ¿Qué les da esas empresas para...? Mira, algo que yo he estudiado un poco en psicología sobre esas empresas es que la creatividad funciona cuando el pensamiento es positivo, cuando hay emociones positivas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos emociones negativas, el pensamiento se cierra. ¿Por qué? Cuando tú estás enojado, únicamente estás pensando en aquello que te hizo enojar, ¿no? O aquella injusticia que estás siendo sometido. Cuando estás triste, igual estás pensando en aquello que perdiste. En cambio, las emociones positivas
abren el panorama. O sea, ese es uno de los grandes descubrimientos en la inteligencia emocional, porque no le habían encontrado una función a la gratitud, a la serenidad, a la compasión. Fisiológicamente lo que hace es que nuestra mente se abre. Tener una cultura jerárquica es mucho estrés, es bajo presión, es sentirte observado. Y ese tipo de culturas que son más abiertas es como que trabajar en objetivos, tú te organizas, tú sabes tus tiempos, no ando tras de ti, no te ando presionando, tú organizas tus reuniones, al final tienes todo para trabajar, pero tienes que sacar el trabajo, ¿no? Y es no hay tanta formalidad, las reuniones no son así como de traje, son grupos de trabajo muy diferentes, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? O sea, después de lo que hiciste de diagnóstico, ¿qué más hiciste, Oscar? Sí, una vez que todo el mundo se dio, fíjate, esto es una aproximación muy antropológica, porque con el diagnóstico, todas las personas que participaron en el diagnóstico fueron todos los miembros de la empresa, todos participaron reunidos en el salón al mismo tiempo. ¿Cómo cuántos eran aproximadamente, para tener una idea? 20 personas, un poquito más de 20 personas. Se dieron cuenta de que la empresa, la cultura que prevalecía en aquel momento era una cultura jerárquica y nadie la quería. Y se dieron cuenta de que había que hacer un cambio. Y cuando hicimos en ese mismo instante la siguiente actividad, que consiste en definir la cultura deseada, cuál es la cultura que queremos, que todos deseamos para el bienestar de todos los miembros ahí de la empresa, todos dijeron que querían tener una cultura docrática. Entonces se dieron cuenta de esa brecha entre en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y eso marcó la diferencia. Porque los líderes se dieron cuenta de que había que cambiar, de que resistirse iba a ser permanecer igual. Entonces habríamos que cambiar. Y sí, los líderes no tuvieron ningún conflicto, sí lo aceptaron bien a la primera, o también se resistieron, porque pues ha de ser difícil, ¿no? Ahí estaban los dueños de la empresa, ahí estaban los gerentes, todos se dieron cuenta de ese momento y se dieron cuenta de que había una necesidad de cambio. Obviamente, una cosa es ser consciente de cambiar y la otra cosa es que uno quiera cambiar, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero había predisposición por las personas. Sabían de que cambios iban a ocurrir en la empresa y que iban a ser para bien, porque íbamos a ir en la dirección de tener una cultura docrática. Nos tardamos cerca de 7 meses y la transformamos. La transformamos. Wow. Ahora, ¿cómo? Wow, o sea, wow. Sí. Qué padre. Sí, nos tardamos 7 meses a través de talleres, tuvimos que trabajar también cuestiones técnicas, en términos operativas, en términos de las dinámicas en el área comercial, porque era una empresa que se dedicaba a apagar fuegos, ¿no? Todo el mundo corría, las cosas eran para ayer y tenía que acabarse todo eso. Entonces, también como la antropología, tuvimos que empezar a identificar cuáles eran las áreas de oportunidad, aceitar mejor la máquina y quitar de la cultura el apagar fuegos, sino una administración predictible. Y eso también lo hicimos. Yo no soy administrador, yo soy psicólogo, pero algo que me he encontrado es que en muchas de las empresas que les he dado consultoría, cuando yo llego, me dice, es que me urge que me saques esto. Y cuando me dicen a mí me urge, yo casi estoy asociando que son empresas que están operándose y no se están administrando. Y yo creo que las empresas deberían dedicarle más tiempo a la administración que a la operación, que son como tú dices, los atrapafuegos, porque a mí me he encontrado con gerentes que se meten en la producción, que se meten, y yo diría, o sea, deberías de estar administrando, deberías de estar planeando, deberías de estar estructurando tu visión o tu programa de aquí a un año, en vez de estar sacando ventas o visitando clientes. O sea, para eso hay un área, ¿no? Creo que ese es uno de los errores que yo he encontrado en muchas empresas mexicanas, que sobre todo las que son negocios de familia, que los dueños se meten en muchas áreas, ¿no? Pero creo que las empresas deberían enfocarse más a la administración que a la... O sea, yo creo que una empresa administrada rinde más y tiene una visión más larga que una empresa que no le dedica tanto a la administración, pero le dedica más a la producción. Entonces,
pues digo, todo lo que nos estás contando, Oscar, creo que es muy interesante en lo personal. Me llena mucho gusto de las historias. En verdad, no sé si sea, no sé si sea veracruzana la empresa que me acabas de contar. Sí, claro, está en Veracruz. Pues qué bueno que ayudases a una empresa, porque te imaginas 20 trabajadores o más de 20 trabajadores, las familias, conservar trabajo. Creo que eso hace, creo que las empresas son buenas, o sea, digo, hay de empresas a empresas, ¿no? Pero trabajar en un ambiente sano, en un ambiente donde te gusta, te hace rendir más, ser más productivo, ¿no? Y qué bueno que hiciste esa intervención para ayudar al bienestar de esa empresa, sobre todo de los trabajadores. Cuéntame, mira, digo, no sé si ya terminaste la idea porque quiero preguntarte algo. Sí, nada más déjame terminar para cerrar ese capítulo de esta empresa. Ocurrieron cambios muy significativos porque gracias a este estilo, esta forma de trabajo antropológica, no solamente, como te dije, no solamente se identificó de que había una necesidad y una urgencia de cambio a nivel operativo, sino también a nivel directivo y a nivel de dueños de la empresa. Entonces todo el mundo estaba en la misma sintonía. Todo el mundo estaba ahí. Ajá. Y eso fue algo que ayudó considerablemente. En el área comercial, por ejemplo, estaban acostumbrados a que el gerente y el director de la empresa, el gerente comercial y el director general les decían a los vendedores lo que tenían que decir y cómo hacer. Pero con la cultura docrática se cambió completamente la dinámica. Ahora se hicieron juntas, las personas opinaban, se hicieron cambios en las reuniones. Antes se reunían diario el equipo de ventas, después se cambiaron las reuniones solamente 3 veces a la semana porque era un desgaste y la gente estaba bastante molesta por hacer eso, pero no tenía el valor de decirlo. Entonces, la gente habló, aportó y se cambió completamente la dinámica al interior, no solamente del área comercial, sino también de las otras áreas. ¿Por qué? Porque se abrieron los espacios para que la gente expresara lo que quería y se hicieron cambios y todo el mundo vio que efectivamente eran cambios que beneficiaban no solamente al dueño de la empresa, no solamente al gerente comercial, sino también a los empleados. Qué padre que hayas podido hacer ese cambio. La verdad es que uno como consultor hacer ese tipo de trabajos no es sencillo. A veces las empresas quieren resultados rápidos y hacer ese tipo de cambios, dijiste 7 meses, o sea, a mí me ha tocado hacer cambios de cultura que me dicen, tienes 2 meses, así como que, o sea, 2 meses para una plantilla de 50, 60 trabajadores, o sea, estamos hablando con personas, no con cosas, ¿no? Donde nada más las voy a limpiar y embellecer, ¿no? O sea, esto no es así, ¿no? Y me da gusto que tú hayas podido hacer ese tipo de cambio. Y las intervenciones antropológicas no son inyecciones que duran solamente un tiempo, ¿no? Sino son transformaciones que no hay vuelta de regreso. O sea, qué bueno. La transformación es efectiva y es como darte cuenta quiénes son los Reyes Magos, ¿no? Una vez que sabes quiénes son los Reyes Magos, ya no hay vuelta de que vuelvas a creer en los Reyes Magos. Los Reyes Magos. Sí, una vez que ya sabes quiénes son, ya no puedes regresar a la realidad anterior, aunque te quieras engañar. Claro. Ajá. Oye, Oscar, pues mira, ya nos has contado sobre la antropología, lo de San Juan Chomula, cómo percibiste la realidad de esa comunidad. También nos has contado acerca de esta parte, se me hizo muy interesante, de la ingeniería con respecto a la antropología, cómo los antropólogos, por ejemplo, el caso de Intel, ¿no? Que nos acabas de comentar, cómo a través de los antropólogos que observan a las familias pueden detectar necesidades y con base a eso generar productos. Creo que la antropología está muy relacionada con la innovación. Yo en lo personal, cuando escuché de antropología, jamás se me vino a la mente innovación. Pero bueno, creo que ahorita con los casos que nos has comentado, la innovación está muy de la mano con la antropología. O sea, pareciera que caminan, ¿no? Al observar, al despertar este sentido, pero en verdad enfocarlo y estudiar un grupo de personas te puede dar mucha información, te puede generar
ver necesidades que ahí están, pero a veces no las vemos, pero ahí están, y entonces podemos utilizarla para hacer productos o servicios que cubran esas necesidades de una mejor forma. A mí me gustaría, ya para, digo, ahorita nos quedan 10 minutos, pero me gustaría que me contaras el caso de Netflix, porque creo que es uno de tus casos que utilizas mucho y muchas personas pues ya saben que es un caso de innovación, pero coméntanos si hay algo que no sabemos o que la gente, claro. Digo, no sé si la antropología esté relacionada aquí, pero a ver, te escucho, si me puedes. Sí, Netflix es un caso de éxito, se pone como ejemplo Netflix como un caso de éxito de cómo la antropología ayudó a Netflix a convertirse en la empresa tan exitosa que es hoy en día. Y Netflix, tradicionalmente, antes de que llegara a ser el éxito que ahora es, Netflix tenía un modelo de negocio muy similar a HBO, que consistía en lanzar un nuevo capítulo de una serie cada semana, tal cual hacía HBO. Y Netflix también utilizaba los algoritmos para tratar de descifrar las preferencias y los gustos de las personas. Tú sabes que cuando entras a Netflix te salen varias sugerencias en función de las películas que has visto antes o en función de tu búsqueda. Son algoritmos que utiliza, que eso se conoce como el Big Data. Así se llama, Big Data. Pero Netflix quería tener una ventaja comparativa en relación a HBO, en relación a sus otros competidores, y entonces contrató a Grant McCracken, un antropólogo de Canadá. Y ese antropólogo lo que hizo fue viajar a diferentes partes del mundo, a África, a Sudáfrica, a Australia, a México, Argentina, a Europa, a ver cómo las personas consumían los programas y las series y los productos de Netflix y otros productos de televisión. Y encontró algo muy interesante, algo que Netflix temía. Netflix temía que las personas no pasaran mucho tiempo, estuvieran resistentes a pasar mucho tiempo frente al televisor. Y Grant McCracken encontró todo lo contrario. Porque con los algoritmos, Netflix sabía tus preferencias en cuanto a gustos y en cuanto a tu historial para hacerte sugerencias, pero Netflix no tenía información de contexto, no sabía con quién veías tú las películas, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, estabas tomando cervezas, estabas comiendo pizza, estabas comiendo comida tailandesa, ¿qué comías? ¿Estabas deprimido? Esto fue lo que hizo Grant McCracken, entrevistar a las personas y platicar y observar cómo los usuarios consumían Netflix. Consumían alimentos, estaban deprimidos, lo veían con sus parejas, cómo lo hacían. Y así, Grant McCracken descubrió que las personas no tenían ningún problema en pasar varias horas frente al televisor. Con ese insight antropológico, Grant McCracken regresa con Netflix y les dice, creo que es buena idea que lancen toda una serie completa el mismo día. Y eso fue lo que hizo Netflix. Y el resto, pues ya lo sabes. Historia. Y HBO se resiste. HBO sigue con cada semana te saco un capítulo, ¿eh? Y entonces ahora vemos cómo las personas, cómo los usuarios se pasan maratones de Netflix hasta las 4 o 5 de la mañana o hasta más, viendo las series, o bien se guardan y hibernan en sus casas por un fin de semana y no salen para ponerse al tanto de las series de Netflix el fin de semana. Yo soy Oscar, o sea, mira, yo salió Netflix, yo no lo contraté, pero pues llegó un momento en que mi hermana contrató, lo vi, y hay unas series muy buenas. Por ejemplo, ahorita hay una de 22 capítulos que salió el sábado y ahorita me faltan 3 capítulos, y yo digo, no manches, un año para que vuelva a salir, y me quedo así de, te pasas, ¿no? Fíjate que yo no sabía. Vaya, Oscar, me encantas, Oscar, porque, o sea, me das datos que difícilmente voy a obtener. Yo no sabía que estaba metido un antropólogo con ese descubrimiento de sacar
todos los capítulos. Fíjate que al inicio, cuando yo contraté Netflix, yo dije, asoma, todos los capítulos como que... Pero no, o sea, uno se pica, quiere más, y si tienes tiempo, pues te agarras, ¿no? Digo, no es algo que haga todos los fines de semana, pero, por ejemplo, ahorita con la pandemia, te voy a ser honesto, o sea, antes yo nada más veía Netflix los fines de semana, pero ahorita con la pandemia, pues sí lo prendo a determinadas horas, ¿no? Lo consumo más. Pero es muy interesante lo que acabas de decir, o sea, cómo a veces damos por sentadas ciertas cosas o creemos, pero la realidad es completamente distinta. Y entonces es cuando la empresa o el modelo de negocio cambia, se reinventa, y Netflix, te puedo decir que le dio en la torre a Televisa, a muchas, por ejemplo, no sé si tú sepas, pero Netflix fue a negociar con Televisa para que les prestara sus antenas para distribución. Eso ya tiene muchos años, y Emilio Azcárraga los mandó por un tubo, decía que eso no tenía futuro. Qué curioso, después saca Blim, no pasa ni pena ni gloria, y actualmente pues Netflix no necesita de Televisa, ¿no? Y la televisión abierta está en decadencia, o sea, eso es algo que ya las nuevas generaciones no les interesa las novelas, no les interesa, sino todo va a ser en computadora, YouTube, streaming, porque así lo dicta las nuevas generaciones. Me encantó mucho esta historia que compartías de Netflix. Creo que te voy a pedir información en lo personal para que me des, es muy interesante. También tengo historias propias de innovación. A ver, échate una antes de irnos, de las mejores, de las que tú digas, mira, Jerry, yo hice esto aquí en México, hecho en casa, a ver. Ajá, mira esto, y aquí en Veracruz. Es una empresa que se dedica a la venta de equipo médico. Entonces, esta empresa estaba ya prácticamente cansada de ese modelo de negocio basado en precios, una competencia de precios, ¿no? Esta empresa importa equipos de China y los vende aquí en el mercado, equipos médicos de diferentes tipos. Y se va a congresos, etcétera, y vende ahí los equipos, y también tiene un área de telemarketing y tiene vendedores en la República que son los que venden los equipos, pero es un mercado altamente competitivo, ¿no? Y la competencia es por precio. Pero ya se dieron cuenta de que competir por precio es muy desgastante, se castigan los márgenes de utilidad y no hay manera de destacar. Entonces contrataron al antropólogo para investigar cuáles eran las necesidades y problemáticas no articuladas de los clientes. Te contrataron a ti, tú eres el antropólogo. Sí, exactamente. Me contrataron a mí. ¿Por qué? Porque ellos, lo único que podían percibir de los clientes es que los doctores, para comprar equipos médicos, querían precios baratos. Que ese era su principal criterio para comprar. Okay. Pero había otras necesidades que los doctores no articulaban, no expresaban, y que aparentemente solamente comunicaban el mensaje de que queremos equipos buenos, de buena calidad y con precios baratos o con precios económicos. Entonces, yo lo que hice fue una investigación para estudiar las problemáticas y necesidades no atendidas de los clientes, en este caso de los médicos. Entonces, viajé a diferentes ciudades, a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Guadalajara, aquí en Veracruz, en Córdoba, en Orizaba, y entrevisté a médicos, a enfermeras en hospitales, clínicas y consultorios particulares a ver cuáles eran los problemas que tenían con los equipos médicos, qué necesidades tenían. Entonces, una de las cosas muy interesantes que encontré es que los médicos tienen diferentes tipos de problemáticas, pero no necesariamente con los equipos per se. No es con el hardware, sino con los seres humanos que manejan los equipos. Déjame te digo cómo funciona esto. Uno de los biomédicos de un hospital allá en Jalisco, en Guadalajara, me dice, aquí, diario, incluso hasta yo les digo, el equipo funciona mejor si lo conectas. Dice, porque siempre tienen problemas con los equipos y me mandan llamar y los quieren solucionar, y la verdad es que no, están bien, pero el problema es que las personas no lo saben utilizar. O por una cuestión de estatus, o por una cuestión de
de jerarquía, los médicos que contratan un hospital, que rentan un quirófano para hacer una intervención en un hospital y que ya pagaron por el arrendamiento del quirófano y utilizan su poder y su jerarquía como médicos para demandar que les traigan el equipo que ellos quieren, no porque el que esté ahí esté funcionando mal, sino porque no lo saben manejar. Está muy moderno y ellos están acostumbrados a otro tipo de equipos. Ese monitor con electrocardiograma, con diferentes especificaciones, es muy complicado. Tráeme el que a mí me gusta. Claro. O las enfermeras. Encontramos, gracias a la investigación que realicé, encontré que los hospitales enfrentan un grave problema en cuanto a la rotación de enfermeras. Entonces, la capacitación en cuanto al entrenamiento de los equipos, a cómo manejar los equipos, es muy difícil, porque mientras estás entrenando a una enfermera, ya lo dominó el manejo de cierto equipo, dijéramos la bomba de infusión, pasan 3 meses y ya se fue, y tenemos que contratar a otra nueva enfermera y tenemos que volver a entrenarla y capacitarla. Claro. Yo pude identificar varios puntos de dolor, varias problemáticas y oportunidades para esta empresa que vende equipos médicos, que no necesariamente tenían que ver con ofrecer descuentos u ofertas con los equipos, sino cómo podemos ayudar a los médicos y cómo podemos ayudar a las enfermeras a hacer su trabajo, y en donde aparentemente se escapa del ámbito de incumbencia de esta empresa que vende los equipos médicos, porque no se dedica a la capacitación. Pero ahora, gracias con este insight antropológico, ahora a lo que yo les ayudé es precisamente a desarrollar tutoriales que podían poner en una plataforma en internet para que las enfermeras, por ejemplo, tuvieran acceso a esas capacitaciones 24/7, los 365 días del año, y pudieran capacitarse. Y entonces esta empresa ya no vende equipos médicos, ahora vende soluciones para los hospitales y para los médicos. Claro, porque fíjate que es muy interesante, porque no es necesario viajar un capacitador, está el tutorial, lo pueden visitar a través de una contraseña, me imagino, y si se pueden capacitar en las 24 horas, mientras a lo mejor no sé si sigan vendiendo todavía equipo médico, pero digamos que estás dando una oferta de valor, ¿no? Si me compras, vas a tener la capacitación constante, las personas pueden entrar, se capacitan para que sepan funcionar el aparato, y qué bueno que haces este descubrimiento a partir de preguntándole, ¿no? Porque muchas veces suele suceder que compramos algo, pero de trasfondo también hay más información que no estamos dando, ¿no? Quiero bueno y bonito barato, pero ¿por qué lo quieres bueno y bonito barato? En este caso, creo que lo que hicieron ustedes fue fantástico en el aspecto de que identificaste que hay una problemática y atacarla de manera inmediata. Entonces, esto a lo mejor, como dice el dicho, el pez es el único que no sabe que nada en agua, ¿no? Mientras ellos no salgan de la burbuja, mientras la empresa no explore, no salga de esa zona de confort, difícilmente se va a dar cuenta de esas áreas de oportunidad que tiene, que le permita mejorar su negocio. Con esta empresa le ayudamos, gracias a la antropología corporativa, le pudimos ayudar a hacer un cambio en su modelo de negocio, de un modelo de negocio de venta de equipo médico a un modelo de negocio en donde aporta soluciones a hospitales, a clínicas y a médicos en cuanto al manejo de los equipos. Está padre porque creo que eso lo deberíamos de ofrecer algo, siempre buscar soluciones, ¿no? Creo que actualmente ya vender, como que la gente no me gusta, a la gente no le gusta que le vendan. En cambio, si me dicen, bueno, tengo esa solución, a ver, te escucho, ¿no? A lo mejor hay más apertura. Qué bueno que sea un caso mexicano, un caso veracruzano, que se vea beneficiado familias, porque imagínate de por sí cómo está la situación, cerrar las empresas, es muy difícil. Entonces,
Creo que la antropología puede ayudar a las empresas a tener una perspectiva más amplia, a refrescarse. Cabe mencionar que las nuevas generaciones, Oscar, están sacudiendo los cimientos de generaciones anteriores porque estamos utilizando demasiado la tecnología y las empresas tienen que reinventar sus modelos de negocio, tienen que entrarle. Por ejemplo, te puedo decir que yo me resistí a dar cursos en línea. Actualmente me estoy enamorando de los cursos en línea, me está gustando diseñar cursos, pero me resistí y me está costando trabajo porque era algo que yo no hacía. Pero ahora, pues ni modo, ¿no? Es adáptate o muere. Y la verdad es que como que siento que estoy muy joven para morir. Entonces, pero imagínate, las empresas que llega un momento en que ya tienen muchos años y que lo que les funcionó en el pasado quieren seguir teniéndolo en el presente. Creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo. Y pues bueno, nos dices muchos ejemplos. Y este último, me da mucho gusto que haya sido de una empresa veracruzana, que hayas podido ayudarla, que se hayan beneficiado tanto la empresa como los trabajadores, las familias, para conservar su trabajo, a lo mejor incrementar mejor sus salarios y el ingreso. Creo que la antropología empresarial, ahorita como no las platicaste, tiene mucho que aportar y me gustaría tenerte nuevamente en el programa porque creo que te puedo sacar más información que no nos has compartido, porque en una hora es muy poco lo que nos puedes compartir. ¿Algo más que nos quieras comentar ya para cerrar, para ir cerrando este programa? Como estoy seguro que van a estar varias personas, varias de tus seguidores y de tu comunidad interesados en conocer un poco más de la antropología corporativa, te voy a compartir una liga para que todas las personas que vean esta entrevista puedan aprender un poco más. Entonces voy a compartir la liga de un webinar para que puedan permíteme, aquí te voy a compartir para que puedan aprender cómo diseñar una estrategia para innovar en sus negocios. Ok, muy bien. ¿Me lo compartes por el chat privado? Sí, te lo comparto en este instante. Muy bien, es bueno. ¿Yo lo puedo tomar? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el webinario? ¿1 hora, 2 horas? No. El webinar dura 20 minutos. Muy corto. En un ratito lo podemos ver. ¿Cómo puedes tú desarrollar tu estrategia e innovar en 4 sencillos pasos? Muy bien. Permíteme, te paso la liga en este instante. Ok, permíteme. No. Ok. Copiar liga. Okay. Perfecto, ya lo tengo. Ahorita lo comparto aquí en comentarios. Sí. Ya lo compartí. Ahorita lo comparto en un banner. Para que las personas, tus seguidores, puedan empezar ya a hacer un poco de antropología corporativa. Muy bien, ya lo compartí en los comentarios. Ya lo acabo de compartir. Ahorita lo comparto aquí en el banner. Oscar, pues muchas gracias por este regalo. Creo que la gente que nos estuvo escuchando posiblemente vaya a entrar. Yo soy uno de ellos, lo voy a tomar. Elia Caldera nos estuvo comentando, te echa porras, dice muy interesante y valiosa información. Gracias Jerry, gracias Oscar por compartir sus conocimientos. También por ahí estuvo Luz Martínez, que nos dice, ¿pueden repetir lo de San Juan Chomula, por favor? Híjole, creo que fue una historia bastante larga. No sé, Luz, ya el video va a estar grabado. Ve los primeros 10 minutos. Es una historia fascinante de lo que comenta Oscar, de qué fue lo que descubrió al estudiar esta comunidad y cómo ellos interpretan su realidad. Creo que tú que eres de Chiapas te va a interesar mucho lo que comentó Oscar. Entonces, te invito, porque ya ahorita el tiempo se nos está acabando. Por ahí estuvo también el doctor Enrique Limón, gran maestro de la Universidad Cristóbal Colón. Dice, enhorabuena Jerry por tu programa y felicidades Oscar por su intervención. Me gustó mucho la reflexión entre la ingeniería y la antropología.
Así debe ser todo lo que hagamos, encontrarle sentido y entonces trasciende nuestra actividad, se eleva a un nivel superior. Y bueno, creo que por ahí también Jorge Barrera, buenas noches. Doctor Rubén, un amigo que siempre me saluda y me escucha, gracias Rubén. Y bueno, nos despedimos. Para mí ha sido un gusto y un placer. Creo que ha sido de las pláticas más interesantes. Me he emocionado con tus historias, Oscar. Aprendo de tus historias. Por ahí ya no me contaste. Me gusta escuchar mucho la de la Coca-Cola o del señor que tenía un pozo de será para la próxima ocasión. Está súper padrísima esa historia, Oscar. O sea, en verdad, y cómo algo tan simple puede tener un impacto, ¿no? Ya luego la comentas. Aquí la siguiente invitación. Claro que sí. Ahí está la liga. Aquí está. ¿Dónde te pueden encontrar, Oscar? Aquí te comparto las redes sociales. Doctor Barrera, Antropología Corporativa, @antropologiacorporativa.mx y mi sitio web, antropologiacorporativa.mx. Ya me eché un clavado, ya estuve leyendo, tienes buenos artículos, tienes bastantes blogs, explicas lo que es la antropología empresarial. Creo que la gente que apenas dice, bueno, a ver, ¿qué es esto? Me interesa si hay algún empresario o un emprendedor. Creo que sería bueno que si quiere hacer un modelo de negocio actual de acuerdo a las necesidades, pues te puede contactar. También tenemos tus Facebook, ¿no? Oscar Barrera Núñez y Antropología Corporativa. Tenemos el personal como el comercial, ¿no? El de negocios. Sí, son dos fanpages. Es mi fanpage personal de Oscar Barrera Núñez y el de la empresa de consultoría, el fanpage de Antropología Corporativa. Pues muchas gracias, Oscar, por estar el día de hoy, por compartir, tomarte esta hora conmigo. Creo que aprendí bastante y estoy seguro que todas las personas que nos estuvieron viendo también aprendieron. Y pues bueno, nos despedimos. Voy a empezar a cerrar la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Gracias a los seguidores de Oscar, gracias a las personas que siempre me están apoyando. Y el objetivo de estas charlas es generar contenido de alto valor, contenido que yo creo que nos pueden servir a través de conocimientos, de historias, de experiencias, de personas que estamos trabajando en diferentes áreas, no solamente, hoy estuvo el antropólogo, el doctor Oscar Barrera, he tenido muchos invitados, la próxima semana voy a tener a la psicóloga Aurora Delgado Gallegos, que es especialista en inteligencia emocional, tiene un proyecto interesantísimo sobre el manejo de las emociones, vamos a hablar sobre mitos de la inteligencia emocional. Y bueno, creo que ha sido una semana muy padre tenerlos el día de hoy con todos ustedes. Nos despedimos, nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Y muchas gracias, Oscar, nuevamente. Gracias por estar el día de hoy, te lo agradezco. No, un placer. Espero que sea de gran utilidad para toda tu audiencia. Bueno, hasta luego, cierro transmisión, cuídense, buen provecho.